los misterios de Dios, que deseamos que esta formación continuara en el tiempo. Y fue por iniciativa de los mismos participantes de la escuela, y yo tengo que decir que muy motivado por el padre José Raad también, y el padre Raúl, nuestro decano, y con la entusiasmo también del padre Tibó, que nos lanzamos a hacer estas conferencias. Esta es la primera de un ciclo de charlas donde vamos a hablar de distintos temas de formación, y el tema de hoy, el primero, es el Jubileo de la Esperanza 2025. Así que muchas gracias a los sacerdotes que animan las comunidades y que han decidido tomar este camino de formación. Muchas gracias a todos ustedes que se deciden a seguirlo. Y nos vamos a lanzar a hablar hoy día del jubileo en tres pasos. El primer paso va a ser ¿qué significa jubileo? ¿De dónde viene este concepto? ¿Qué es un jubileo? El segundo paso es qué significa particularmente este jubileo del año 2025, el jubileo de la esperanza. Y el tercer y último paso vamos a hablar de las gracias en general, pero en particular de la indulgencia plenaria. ¿Qué significa la indulgencia plenaria? Que es una duda que nos surge en el corazón y no siempre lo comprendemos. Ahí habrá posibilidad de hacer preguntas al finalizar el tema, que debería durar unos 30 minutos, así que los últimos 15 minutos son para que podamos tener un diálogo, conversación, preguntas. Nos lanzamos entonces con el texto del Antiguo Testamento, vamos a ir al libro del Levítico para comprender qué significa la idea de jubileo. Dice el libro del Levítico en el capítulo 25 una orden del Señor, un mandato del Señor. Dice así: deberás contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de manera que el período de las 7 semanas de años sume un total de 49 años. Entonces harás resonar un fuerte toque de trompeta. El día 10 del séptimo mes, el día de la expiación, ustedes harán sonar la trompeta en todo el país. Así santificarán el 50º año y proclamarán una liberación para todos los habitantes del país. Este será para ustedes un jubileo. Casa cada uno recobrará su propiedad y regresará a su familia. Este 50º año será para ustedes un jubileo. No sembrarán ni segarán lo que vuelva a brotar de la última cosecha, ni vendimiarán la viña que haya quedado sin podar, porque es un jubileo. Será sagrado para ustedes. Solo podrán comer lo que el campo produzca por sí mismo. En este año jubilar, cada uno de ustedes regresará a su propiedad. Cuando vendas o compres algo a tu compatriota, no se defrauden unos a otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos nuevamente en el libro del Levítico, del Antiguo Testamento, capítulo 25, versículos 6 en adelante. Vamos entonces a continuar con la idea de qué significa un jubileo. El jubileo es algo que surge ya en el Antiguo Testamento. Nosotros, los cristianos, somos herederos de la herencia del pueblo de Israel. Nuestro Señor Jesucristo era un judío, era miembro del pueblo de Israel. La Virgen María, judía, miembro del pueblo de Israel. San José, judío, miembro del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no es un pueblo cualquiera, es un pueblo escogido por Dios ya en Abraham, que a Abraham se le hizo la promesa de que tendría una gran descendencia, a pesar de ser un hombre mayor, a pesar de tener una esposa estéril, Sara, y esa descendencia sería más numerosa que las estrellas del cielo y que las arenas del desierto. Y Abraham creyó, fue un hombre de fe. Dejó su casa, partió a la tierra que Dios le había prometido y entonces hace una alianza con Dios. Y en ese camino este pueblo fue creciendo y desarrollándose, fue el pueblo por el cual recibió las promesas la humanidad entera. Era a través del pueblo de Israel que toda la humanidad sería salvada. Por eso cuando nosotros estudiamos la teología o alguna verdad cristiana, habitualmente volvemos a la raíz, que son los escritos del Antiguo Testamento. Y nuestra Biblia cristiana incluye todo lo que aparece en el Antiguo Testamento. Y allí están estos mandamientos del Señor, uno de los cuales acabo de leer, que tiene que ver con este año jubilar. ¿En qué consiste? ¿Qué ocurre? Dios mandó al pueblo de Israel que cada 49 años, cada 50 años, en el fondo 7 semanas, es decir, 7 por 7, 49, se celebrara un año particular. El año cada 50 años sí sería un año de gran alegría, un año de júbilo, donde no había que trabajar, donde tendrían que ser perdonados las culpas, era un año de mucho gozo, de expiación, comenzaba justamente en el día de la expiación,
y tenía ciertas características. En ese año las deudas serían perdonadas, los esclavos serían liberados, se anunciaría un año de gracia, un año de liberación, un año de alegría, era un año de júbilo. Y después vienen a lo largo del Antiguo Testamento distintas explicaciones de cómo vivirlo y de advertencias, de diciendo, por ejemplo, no hagan que porque se acerca el año jubilar ya no prestan, porque las deudas se tenían que perdonar. Entonces había que seguir prestando a pesar de que se acercara el año jubilar. No hagas que no compras a una persona esclava porque ya se acerca el año jubilar y tendrás que liberarlo, sino que vive normalmente la vida durante esos 49 años, pero el año 50, cuando se cumpla el año jubilar, tendrás que vivirlo con gran alegría, no trabajar sino lo que la tierra te da, no buscar un usufructo excesivo, sino compartir la tierra. Y no había que vendimiar, es decir, no había que retirar los frutos de los árboles, en este caso de la vid, de las viñas, para que todos pudieran recogerlo. Lo que la fruta, lo que la tierra daba, era de todos. No era del dueño de esa tierra, sino que era de todos. Y por lo tanto, podían pasar todos por ahí retirando frutos, retirando lo que la tierra producía. Era un año de gran júbilo, de gran alegría, donde está marcado por el perdón y por el gozo, la comprensión de un año muy comunitario donde todos compartían los bienes que el Señor les regalaba. Y el pueblo de Israel vive eso hasta el día de hoy. Lo practica, lo practicaban ya desde el inicio del Antiguo Testamento y lo practican hoy. También en la época del Señor. Jesucristo es la gran alegría. Jesucristo es la gran esperanza. Él, que es miembro del pueblo de Israel, siglos después llega al mundo, se encarna, se hace uno en el vientre de la Virgen María y es la gran alegría, es el gran júbilo, el gran jubileo. Em, Se tocaba esta trompeta, de ahí viene el nombre jubileo y júbilo, se conocía como el yabol, que era un cuerno que se tocaba para anunciar el inicio de la alegría. Imagínense ustedes lo que es para una persona esclavizada, que vive por años esclavo, junto a su familia probablemente, escuchar el sonido de esa trompeta. Era la gran alegría, porque ya libertad total, ya no había que servir a nadie. Era la renovación de la vida personal. Podían volver a tener vida propia. Era una liberación total. Se rompían las cadenas de la esclavitud. Se rompía la opresión de los opresores. Y se entendía que todos los bienes eran de todos y que había que compartir lo que la tierra regalaba. Era un gozo enorme. Es la gran fiesta. Para hacer un símil así del tiempo nuestro, pudiéramos pensar, por ejemplo, en lo que es el Año Nuevo. Se comienza el conteo unas horas antes, unos minutos antes, unos segundos antes, y está como toda la gente esperando que lleguen las 12 de la noche, júbilo y fiesta. Nadie se abraza antes de la medianoche, nadie celebra antes de la medianoche. Todo ocurre cuando comienza el gozo del Año Nuevo. Algo así, pero mucho más, era el jubileo, el año jubilar en el pueblo de Israel. Pues bien, este pueblo de Israel que ha hecho alianza con Dios está a la espera de su mayor alegría. Su mayor alegría no es el año jubilar. Su mayor alegría está superada, supera cualquier otra alegría y es Cristo Jesús, el Mesías, el Salvador. Por eso la Navidad está rodeada de tanto gozo, de tanta alegría. Y Jesús mismo va a asumir ese gozo y esa alegría. Él es la alegría del Evangelio. Él es, la persona de Cristo es la alegría. Por eso el Señor va a decir, la noche antes de morir a sus discípulos, les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea pleno, sea perfecto. Es decir, que Jesucristo quiere que todos nosotros seamos plenamente felices. Está buscando siempre la felicidad del ser humano. Sabemos que una persona que ama a otro busca el amor, busca la alegría de ese otro. ¿Cuánto más Jesús ha venido al mundo para traernos alegría, gozo? A veces, hago un pequeño paréntesis, equivocadamente transmitimos la fe como algo triste. El Papa Francisco nos hablaba de no tener caras de pasa, así arrugadas, no tener caras de vinagre, así como cuando uno come vinagre que se arruga la cara, andar triste, andar enojón. No, no le gustaba eso. Decía que tengamos cara de alegría, de gozo, y por eso habla de Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio. Pues bien, el gozo del Evangelio tiene un nombre y es Jesús de Nazaret. Nosotros vamos a darle gracias a Jesús que ha traído la máxima alegría al mundo, el máximo gozo y la ha querido compartir con nosotros. La alegría del mismo Dios puede ser nuestra alegría. Bien, ahí estamos con una idea de dónde viene el jubileo, qué significa el jubileo. Ahora lo vamos a aterrizar a la realidad del Nuevo Testamento, particularmente al tiempo de la iglesia. Desde hace 2000 años Jesucristo instituyó la iglesia, lo hizo
afirmando esta institución en la roca que es Pedro, Simón, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por eso da tanta alegría que hace poquitos días hemos celebrado, hemos visto, hemos compartido y hemos experimentado el gozo de un nuevo papa, un nuevo sucesor de San Pedro. 267 sucesores de Pedro hasta el Papa León XIV que hoy día ilumina y guía a la iglesia. Por eso siempre estamos rezando por él y pidiendo por él. Pues bien, la iglesia entonces en 2000 años descubrió que al ritmo del antiguo pueblo de Israel, que al ritmo del ser humano, que es un ser humano que comparte la alegría y que vive la festividad, que le hace bien la celebración, ha comprendido la iglesia que era importante dejar un periodo de tiempo en el cual se hiciera más accesible aún la salvación, que se hiciera un llamado más grande aún a romper las cadenas del pecado, a abrir las puertas de la gracia, a gozar de la vida que Dios nos dejó, a recibir la alegría de la venida de Cristo Jesús. Y entonces se comenzó hace muchos siglos a celebrar una vez cada 100 años un jubileo. Es decir, venía una festividad importante, un cambio de siglo, y el Papa invitaba a que ese año fuera un año jubilar. No todo el tiempo se completan 100 años, está por comenzar un siglo nuevo, vamos a celebrar como iglesia. Y para celebrarlo voy a declarar un jubileo. ¿Y qué es eso, Santo Padre? Es un tiempo de gracia a imagen del Antiguo Testamento en que nosotros vamos a dar un perdón muy abierto, una invitación a la conversión, a la penitencia, a la salvación, a la alegría, a compartir los bienes que hemos recibido y a que la iglesia utilice esas llaves, que son las llaves de Pedro, que Cristo le regala a Pedro, le entrega a Pedro, para derramar la gracia sobre la humanidad. Y se comenzaron a celebrar jubileos cada 100 años. Pero después alguien dijo, ocurre que en las generaciones hay personas que van a nacer el año 1, 2, 3 de un siglo y van a morir el 70 o el 80 o el 90 y nunca en su vida van a tener un jubileo. Entonces vino otro papa, entiendo que es Bonifacio VII, y él dijo, vamos a hacer un jubileo ahora cada 50 años, marcando particularmente que todos los seres humanos en todas las generaciones tengan al menos la posibilidad de vivir un año jubilar en su vida. Y en ese año jubilar vamos a regalar gracias de liberación, vamos a abrir las puertas del perdón, vamos a facilitar el acceso a la salvación y habrá muchas más facilidades para acercarse al regalo que Dios nos ha dado. Y entonces dijeron, bueno, pero aún así hay gente que muere en un lapso de 50 años y puede no vivir todavía un jubileo. Y entonces se permitió hacer un jubileo cada 25 años. Vamos a hablar de jubileos entonces al año 0, es decir, cuando se marca el inicio de un nuevo centenario, al año 25, como estamos ahora, 2025, al año 50 de cada siglo, es decir, en 25 años más habrá otro jubileo ordinario, al año 75 y nuevamente así cada 25 años. Eso permite que una persona en su vida, relativamente todos, podamos vivir al menos un jubileo, un tiempo de gracia. Se concentraba este jubileo con la visita de las tumbas de los mártires en Roma, particularmente las 4 grandes basílicas que ya existían en Roma, que son la Basílica de San Pedro, donde hoy día habita el Papa y desde donde lo hemos visto ser elegido, por ejemplo, en el Cerro del Vaticano, la Ciudad del Vaticano, Basílica de San Pedro, que se construyó porque allí estaba la tumba del apóstol Pedro. La Basílica de San Pablo extramuros se llama porque queda fuera de los muros de la ciudad de Roma, que se construyó porque allí está la tumba del apóstol San Pablo. La Basílica San Juan de Letrán, ¿por qué? Porque es la sede del obispo de Roma, iglesia principalísima, desde allí él tiene la cátedra, la enseñanza como papa, y la Basílica de Santa María la Mayor, que desde el siglo V existe por un milagro precioso que ocurrió allí, en que la Virgen quiso en el mes de agosto, que es pleno verano, hacer nevar para manifestar la gracia que iba a derramar sobre la ciudad de Roma. Y desde entonces se venera allí el icono de la Virgen María como salvación del pueblo romano, Salus Populi Romani. Y entonces, en estas 4 basílicas se hacía un recorrido jubilar y cada uno iba visitando esas basílicas para recibir las gracias jubilares. Entonces, un peregrino venía desde lejos, probablemente a algún otro punto de Europa, desde Francia, desde España, desde Portugal, desde Alemania, y caminaba a Roma
como una peregrinación a obtener las gracias jubilares, el perdón de sus pecados, la conversión de su vida, una vida nueva, un comienzo nuevo. Y esto se convocaba cada 25 años como el año jubilar. Existe también la costumbre de incorporar otro año jubilar más, que es el año en que se cumplen los 33. La tradición nos enseña que Jesucristo murió a la edad de 33 años y por eso la iglesia en el 1933, en el 2033, en 8 años más, hará otro jubileo, el jubileo de la redención, porque es el año en que Cristo murió. Cada 100 años se celebra el jubileo de la redención. Entonces, si van contando, tenemos hasta ahora jubileos ordinarios que son en el año 0 de cada siglo, en el año 25, en el año 50 y en el año 75. 4 jubileos ordinarios por año, a los que se agrega el jubileo de los 33, del año 33, cuando Jesucristo entrega su vida, muere y resucita a la edad de los 33 años, según nos indica la tradición. Pero, como a los papas les gusta ser tremendamente generosos y misericordiosos y darnos muchas posibilidades, también pueden ellos convocar jubileos en otras épocas del siglo. Y así ocurrió esta vez el año 2015, en que el Papa Francisco nos llamó al jubileo de la misericordia. Entre el año 2015 y 2016 se vivió el jubileo de la misericordia. Por lo tanto, se pueden hacer jubileos extraordinarios. Los ordinarios son los que he nombrado, al año 0, 25, 50, 75, al año 33 de la redención, pero también se pueden hacer otros jubileos, jubileos extraordinarios, que abren las puertas de la gracia también, al igual que un jubileo ordinario, para toda la humanidad. Bueno, dirá uno, vamos todos a Roma, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se hacía antiguamente? ¿Cómo viajaba la gente que no estaba en ese continente? ¿Cómo lo hacían? Y entonces los papas abrieron la posibilidad, la iglesia abrió la posibilidad de que en las grandes catedrales de otras ciudades, de otros obispados, de otras diócesis del mundo, también se pudiera recibir exactamente la misma gracia jubilar. El perdón de los pecados, la indulgencia plenaria y una renovación de la vida. Entonces alguien que vive en Chile ya no tenía que viajar a Europa, que era algo costosísimo y dificilísimo hace siglos atrás, sino que bastaba con que fuera a una catedral de alguna ciudad importante y ahí encontrara las mismas gracias de el jubilares, las gracias del jubileo, del año de la alegría. Es un año de gozo que está declarado para toda la humanidad y no solo para los que viven cerca de las grandes capitales. Entonces se ha seguido extendiendo esta verdad y la iglesia y los papas y la autoridad eclesiástica ha permitido que además de la catedral de cada lugar, también haya iglesias principales o santuarios principales en los cuales se pueda recibir exactamente las mismas gracias que si pasamos por la puerta santa de la Basílica de San Pedro, de San Juan de Letrán, de San Pablo Extramuro o de Santa María la Mayor. Es decir, que los regalos, las bendiciones, las gracias que el Papa y la Iglesia pueden otorgar en un año jubilar, en particular en Roma, hoy día se entregan en el mundo entero. Voy a hablar especialmente, porque estamos aquí en nuestro decanato, de nuestra zona oriente. Evidentemente en Santiago, la Catedral de Santiago es iglesia jubilar. Pero además el arzobispo, Monseñor Chomalí, el cardenal Chomalí, ha determinado que haya iglesias jubilares en cada zona, y en alguna zona incluso 2 iglesias. En nuestra zona oriente, la iglesia jubilar es la parroquia San Vicente de Paul, que queda en el paradero 14 de Vicuña Maquena. Entonces, todo lo que voy a explicar a continuación también se aplica a esa iglesia. Hasta aquí, si bien era el punto más extenso, es entender qué es el jubileo y su origen. Lo resumo en 2 palabras. El jubileo es un año de gracia, que en esta ocasión va del 25 de diciembre del año 2024 hasta el 6 de enero del 2026, donde se regala una particular bendición a todo aquel que quiera recibir una gracia de renovación en su fe, de perdón de los pecados, de vida nueva, de comienzo en la realidad de su propia vida espiritual. Y eso tiene su origen en el Antiguo Testamento, porque ya el pueblo de Israel vivía cada 50 años un año jubilar, que era un año de perdón, de liberación de la esclavitud, de compartir los bienes, un año de gran alegría. Eso se fue adquiriendo con la persona de Jesucristo, que es la alegría y que quiere compartir la alegría divina con todo ser humano, y se fue materializando particularmente a lo largo de los siglos en la Iglesia Católica con los jubileos, que primero eran cada 100 años, luego cada 50 años y luego cada 25, como los vivimos hoy día. Esos son los jubileos ordinarios y los papas pueden además agregar años jubilares extraordinarios. Hasta ahí el tema del jubileo. Yo no sé si podemos hacer una ronda de preguntas para que no sea tan tedioso.
Veamos si hay algunas preguntas en el Zoom y con todo En el chat gusto, no hay nada todavía. si alguien la quiere escribir en su chat o si quiere levantar la mano y Vamos. brevemente hace una pregunta o dos, podemos reunirla y responder. Sí. Ahí yo estoy pendiente del chat. O acá, tal vez. Padre, ¿cuántas iglesias son declaradas puertas santas, por ejemplo, acá en Santiago? Muy bien. Hay una pregunta acá y bien interesante que dice, ¿cuántas iglesias son declaradas con una puerta santa aquí en Santiago? Entonces, la puerta santa, a ver, lo primero es que la gracia que se recibe con asistir a una iglesia jubilar es la misma en San Pedro que en cualquier iglesia jubilar del mundo que haya determinado el obispo del lugar. En Santiago tenemos la Catedral de Santiago, hay 7 zonas y cada una de ellas tiene al menos una iglesia jubilar y hay algunas zonas que tienen dos. Entiendo que estamos en Santiago, en la región metropolitana, como en 9 o 10 iglesias jubilares. 9 o 10 iglesias jubilares. Aquí nos va a ayudar David, va a buscar el listado y se los vamos a decir antes del final de la reunión para que todos sepan dónde pueden asistir si quisieran participar y recibir la gracia jubilar. Carmen Cecilia, diga usted su pregunta. Tiene que activar su micrófono y puede decir su pregunta. Ya, gracias. Padre, las condiciones que tenemos que tener para poder recibir estas gracias y poder entrar cruzar la puerta santa. Excelente pregunta. La voy a responder, pero lo vamos a dejar al final para la tercera parte. ¿Ya? Primera parte era explicar qué es lo que es un jubileo. Segunda, qué es este jubileo de la esperanza en particular y que va a ser muy cortito. Y luego vamos a pasar a la parte concreta, práctica de cómo recibir esa gracia y las condiciones. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta ahora? Seguimos adelante entonces. Nos lanzamos a la segunda parte de la charla. Algo parecido, ¿no? David. ¿Hay alguna pregunta? Parece que no. Ah, sí. ¿Qué pasa con las personas que no quieren confesarse? Bien, muy bien. Es una buena pregunta también, es más bien del final, pero la voy a contestar adelantando un poquitito. Cuando yo quiero recibir la gracia jubilar, lo que estoy deseando es en primer lugar un cambio de vida, es lo más fuerte, es lo más importante. Por lo tanto, la primera gran condición para poder participar de esta alegría jubilar es desear cambiar de vida. La pregunta podríamos trasladarla así. ¿Qué pasa si alguien que es esclavo en la época de Israel quiere todavía tener cadenas? Quiere siempre ser esclavo. Viene el año jubilar y la persona dice, yo no quiero romper mis cadenas. Vienen y le dicen, oye, pero podrías ser libre, podrías ir a tu casa, podrías vivir en paz, podrías no tener que trabajar para nadie, podrías gozar de los frutos de la tierra, podrías alegrarte con todos nosotros. Yo no quiero participar de eso, quiero permanecer encadenado. Si quiere permanecer encadenado, nadie lo podrá liberar. Porque aunque le quiten las cadenas, quiere seguir siendo esclavo. El que no quiere confesarse en el fondo de su corazón, quiere permanecer esclavo del pecado. La confesión es el acto por el cual yo le pido a Dios que me perdone y tengo la certeza, cuando recibo la absolución sacramental, de haber sido perdonado mis pecados, que mis cadenas han sido rotas, que soy libre y ya no soy esclavo. Camil. Camil, parece que tiene una pregunta. Sí, levanta la mano. Sí, acá tenemos una pregunta, padre. Adelante. Bueno, estamos aquí reunidos en la catequesis adulta y yo tengo una duda. Para el año del aniversario de muerte de San Francisco de Asís, ¿también fue un año jubilar? Claro, pero no fue un año jubilar universal eclesial, sino que fue un año jubilar que brota de la vida de San Francisco, un año franciscano, digámoslo así, y se pueden obtener las gracias con otras condiciones. Voy a explicar eso en un momento más, pero es una muy buena pregunta también, porque puede ser que uno obtenga y le pida a la iglesia que por motivo de algo muy particular, de una congregación o de una comunidad especial, le hacemos a esa comunidad como en el fondo la apertura de una gracia jubilar por motivo de algo muy particular, como los 800 años de la muerte de San Francisco u otra condición que pueden ocurrir. Pero es una buena pregunta. Sigamos con la segunda parte, que va a ser breve, y pasamos a la parte más práctica. ¿Les parece? Vamos por eso. Entonces, comenzamos con la segunda parte del tema de hoy. Va a ser mucho más breve. Este año jubilar de la esperanza. ¿Por qué? Corresponde, como año ordinario 2025, abrir un jubileo. Se sabía ya con anticipación y el Papa Francisco era el responsable y encargado de abrirlo. Él llamó y convocó con una bula, es decir, una carta, es una manera antigua de decir una carta, una bula pontificia, una carta del Papa por la cual llama al jubileo del año 2025.
Con esa carta, con esa bula, el Papa Francisco llama a toda la Iglesia Universal a abrirse a esta gracia particular. Y él le da un apellido, podemos decir, a este jubileo. Le llama el jubileo de la esperanza. Han habido jubileos de la caridad, jubileos de la fe, jubileos por motivo de la misericordia, como decíamos hace poquitos años, también del Papa Francisco. Este es el jubileo de la esperanza. El Papa Francisco dice, ante un mundo que está perdiendo la esperanza, que tiene tan poca esperanza, yo los invito a poner la mirada en Jesucristo, que es nuestra alegría, júbilo y nuestra esperanza. Entonces el jubileo de la esperanza es una llamada del Papa Francisco a la esperanza cristiana. No a la esperanza de que voy a recibir un mejor sueldo a final de mes solamente, no a la esperanza de que voy a vivir muchos años, sino a la esperanza de que Dios va a ser mi respuesta y puedo abrirme a vivir eternamente junto a Él. Abrir la perspectiva, es como renovar la esperanza. Para tantos que andamos a veces tristes, acongojados, como decíamos recién, con cara de vinagre, el Papa nos invita al gozo de la esperanza. Y va a decir que el lema de este año de jubilar de la esperanza es peregrinos de la esperanza. Y si miramos el logo, ¿estaba uno que estaba abierto? Si miramos el logo de este jubileo, si se fijan, no sé si se alcanza a ver bien ahí, dice Peregrinos de la Esperanza, año jubilar 2025, y vemos un grupo de personas desde distintos colores, es decir, distintos continentes, distintas condiciones, distintas situaciones, caminando hacia la cruz, caminando con la cruz, llevando la cruz. Es el jubileo de la esperanza. Y esa cruz es un ancla porque es Cristo Jesús que es nuestra fuerza. Entonces, el jubileo de la esperanza es un jubileo de peregrinos de la esperanza. Lo decíamos desde un inicio, siempre se entendió que el jubileo es un peregrinar. Y ahí me detengo brevemente para explicar esta frase peregrino de la esperanza. Creemos en la Iglesia Católica que la vida humana es de viadores, decimos. Es una palabra rara. Viadores, que quiere decir que caminan, van por la vía, van avanzando, van caminando. Entonces, los que somos peregrinos somos los que vamos caminando, avanzando hacia un destino. Caminamos hacia Jesús, caminamos hacia el cielo, caminamos juntos en una peregrinación que nos va ayudando en el camino de la vida a crecer en el seguimiento de Cristo. Es una peregrinación. Por eso cuando hacemos una breve peregrinación, por ejemplo, me tocó la alegría de estar el día que la parroquia Santa Cruz de Mayo hizo una peregrinación a la parroquia San Vicente de Paul. Y salieron desde allí con mucho ánimo, con una cruz llena de flores, muy hermoso, era un grupo numeroso, fue un sábado por la tarde. Me tocó verlo, participar de eso, y vi qué lindo como una parroquia que va ciertas cuadras caminando está haciendo una peregrinación. Y si la gente que los ve de afuera preguntara quiénes son, podemos decir son peregrinos. Y estos peregrinos están cargados de esperanza, están llenos de esperanza. Entonces, el año jubilar de la esperanza es una renovación para nosotros de la esperanza. Queremos peregrinar y caminar hacia la esperanza que es Cristo Jesús. Una esperanza que no defrauda, dice San Pablo. Hasta aquí dejo brevemente la idea de qué y por qué este año jubilar particular del año 2025 de la esperanza. Que fíjense un detalle, lo ha comenzado el Papa Francisco, él abrió las puertas, que es un signo muy potente, él abrió la puerta santa, de la cual vamos a hablar en un momento más, y va a ser el Papa León XIV, recientemente elegido, quien las va a cerrar, quien va a concluir este año de la esperanza. Bien, voy ahora a lo concreto, tercera parte y final de esta exposición. ¿Cómo se vive un jubileo ordinario en la iglesia? Un año jubilar, ¿cómo se vive? La idea del año jubilar es que hay más facilidad para acceder a la liberación de los propios pecados, a la liberación de la esclavitud del pecado. Hay más facilidad para acceder a la gracia. Entonces, el signo físico de eso es una puerta santa. En las grandes basílicas de Roma hay muchas puertas. Pero hay una que permanece siempre cerrada, incluso tapiada con ladrillos y cemento. Esa es la puerta santa, que no siempre está abierta. Siempre se puede entrar a la iglesia, siempre se puede acceder, pero el signo de que haya una puerta cerrada indica que hay una puerta que no está abierta por ahora. Cuando llega el año jubilar, esa puerta se abre también. Se rompen los ladrillos, se destruye ese muro, se abren las puertas. Y es el comienzo del año jubilar. Cuando se abren las puertas, la puerta santa de la Basílica San Pedro, abierta por el Papa del momento,
comienza el año jubilar. Suenan las campanas, se lanza la alegría, es como ese gran cuerno que sonaban en el pueblo de Israel cuando era el año jubilar. Bueno, ese signo de abrir puertas en una iglesia quiere decir que hay mayor facilidad para acceder a la iglesia a obtener la liberación. Es un signo exterior físico de algo interior mucho más potente. En el Vaticano se va a ocupar el signo de la puerta, en San Pedro, en San Pablo también hay una puerta santa, en Santa María la Mayor y en San Juan de Letrán. Y otras iglesias han obtenido el permiso también para hacerlo. Y otras iglesias lo hacen también como un signo también físico, tener una puerta cerrada que se abre en esa ocasión. Pero no es estrictamente necesario que haya una puerta nueva abierta. Es solo un signo externo de otra cosa más grande, que es que hay un año jubilar y que se puede declarar de otras maneras, se puede manifestar de otras maneras, con un arco de flores, con un signo exterior, con una oración como la hemos hecho, etc. O sea, no es que toda iglesia jubilar va a tener una puerta particular, no. Puede estar una puerta habitualmente abierta todos los años de todo el tiempo y que se va a llamar la puerta jubilar, por ejemplo. Es un signo exterior solamente. Entonces, se abrieron esas puertas en las basílicas mayores de Roma y en algunas otras iglesias del mundo como un signo exterior de que ahora es más fácil acceder al perdón. ¿Cuáles son los signos más potentes de ese jubileo? Vamos a ver que a lo largo de todo el año hay días particulares en que en Roma se celebran jubileos particulares. Jubileo de los niños. Y el Papa se reúne con una gran muchedumbre de niños y niñas que vienen de todas partes de Italia o de Europa o del mundo a compartir con él. Y él los va a animar a los niños en su conversión, en su acercamiento a Dios, en su catequesis, etc. Luego, jubileo de los bomberos, vimos el otro día. Entonces, los bomberos que van protegiendo a la ciudadanía del fuego van a celebrar juntos, van a llevar sus garros de bomba, sus trajes, van a pedir la bendición y se reúnen con el Papa. El jubileo de los profesores, el jubileo de los jóvenes, que será ahora pronto a fines de julio, el jubileo de los matrimonios, el jubileo de la familia y así. Cada semana, podemos decir, hay jubileos distintos que se van marcando el signo de este tiempo de gracia. Pero no es que solo ese día los matrimonios o los niños o los bomberos puedan recibir la gracia. Es un día particularmente para ellos que recuerda que durante todo el año, desde el 24 de diciembre, 25 de diciembre del año pasado hasta el 6 de enero del año próximo, es decir, durante todo un año y algunos días más, pueden recibir estas gracias. Ahora en concreto, ¿cómo se recibe la gracia del perdón? Debiera haber más facilidad para que haya más confesiones, y esa es tarea nuestra de los curas. Tendríamos que estar más disponibles, facilitando más horarios, en mejores lugares, más abiertamente, más ampliamente. Y ahí la iniciativa está abierta. Y los laicos todos podemos ayudarnos a que haya mejores ideas. Salir a las plazas a confesar, invitar a confesar en otros horarios, ir, ¿por qué no?, a un lugar de centro comercial y ofrecer la confesión, o a algún lugar público. Se ha hecho en la Plaza de Armas de Santiago en estos días. Es decir, promover que la gente tenga más facilidad para confesarse. Hay gente que no se confiesa a veces por dejación. Tiene el interés de convertirse, tiene el deseo de acercarse a Dios, pero dice, ya iré algún día a la iglesia, y lo posterga, y lo posterga, y lo posterga. Quizás si se encontrara con alguien confesando cerca de su trabajo o de su lugar de vivienda, le sería más fácil confesarse. Entonces, mayor acceso a la confesión. Hay otro punto muy importante y que es muy resonado, que es la indulgencia plenaria. Se visitan los lugares santos para obtener la indulgencia plenaria. Se visitan los templos jubilares para obtener la indulgencia plenaria. Voy a explicar brevemente qué es la indulgencia plenaria. Cuando todo ser humano comete un pecado, ese pecado tiene la culpa consigo y la pena. En concreto, para explicarlo simple, la culpa es la culpa de haber cometido un pecado y la pena es aquel daño que realicé por haber cometido ese pecado. El típico ejemplo es de un niño que rompe un jarrón en su casa. La culpa la tiene ese niño que dijo, tengo rabia, me enojé con mi mamá, le voy a romper este jarrón. Pensemos que no hay niños así, pero pudiera ocurrir. Y ese niño rompe el jarrón, con rabia, por un momento de enojo, de salirse un poco de sí mismo, va y rompe el jarrón. Y entonces uno dice, ¿quién es el culpable de que este jarrón se haya roto? Esa persona, ese niño fue el culpable. Ahora el niño va donde la mamá y dice, mamá, me arrepiento mucho, fue una tontera del momento, estaba enojado y de puro pajarón, no me di cuenta lo que era, no me di cuenta lo que valía para ti, te pido perdón por haber roto el jarrón. Y una mamá buena, generosa, lo corregirá, lo ayudará, le enseñará, pero después lo va a perdonar.
Y le va a decir, hijo mío, está todo perdonado, olvídate. Más me vale tu abrazo, tu cariño, tu arrepentimiento que el jarrón. Te quiero mucho, te perdono y está todo perdonado. Fantástico. Entonces, el niño quedó perdonado. Ya no hay culpa. Ya nadie se lo cobra. Nadie le dice, tú fuiste el que rompió el jarrón. No, porque mi mamá me perdonó. Y está perdonado. Y con Dios eso es más perfecto aún. Dios perdona de verdad. Olvida el pecado. Termina el pecado. Se acabó la culpa. Ya no hay culpa. Pero el pecado tuvo consecuencias. Consecuencias que significan en el caso del jarrón que el jarrón está roto. Hay que repararlo. Entonces, el modo de reparar ese jarrón sería arreglarlo, pegarlo en sus piezas y dárselo a un experto que lo pueda repintar, etcétera, y el jarrón se restablezca. El daño que hemos producido es esa pena del pecado. La culpa ya fue perdonada en la confesión. Cada vez que nos confesamos somos perdonados de la culpa. Pero la pena, el daño que produjimos, está todavía latente. Hay algo ahí que hay que restaurar. Dios ya me perdonó, estoy en amistad con Dios, recibí la gracia, se me perdonó mi pecado por la confesión, pero he dañado de alguna manera el corazón de Dios, de los hermanos o mío propio. Y entonces es necesario restaurar esa pena. Y eso se hace con lo que la iglesia llama la indulgencia. Las indulgencias pueden ser, esto es más complejo aún, pueden ser plenarias, es decir, que borran toda pena, restablecen todo el daño que haya hecho, lo terminan, lo acaban y queda todo restablecido, o parcial. Hoy en día en la iglesia ya no se ocupa mucho el término parcial y no se habla de esa remisión parcial, aun cuando todavía es algo real y que se puede otorgar y recibir. Por pequeños actos que se hacen, se puede recibir una cierta indulgencia parcial. Esa parcialidad o totalidad, de la cual no quiero detenerme mucho, se refiere a que la pena, si no, tendría que ser restaurada en el tiempo del purgatorio. Cuando un alma muere, va o al cielo directamente, si es que no tiene ya ninguna culpa ni ninguna pena, al infierno no hablemos de eso ahora, pero es una realidad que puede ser, o al purgatorio en preparación para la visión de Dios. La misma alma se da cuenta que no está preparada, porque hay algo todavía que restaurar, o porque hay culpa pendiente y hay que pedir perdón, o porque hay pena pendiente, o ambas. Y entonces eso se refería al tema de remisión parcial o total de la pena, de indulgencia parcial o plenaria. Nosotros aquí, para facilidad, vamos a hablar de solo indulgencia plenaria. ¿Por qué? Porque la iglesia la regala muy fácilmente. Es decir, hay muchos motivos por los cuales se puede recibir indulgencia plenaria y es una gran alegría. Para alguien que vive con el dolor de haber dejado un resabio del pecado, como quien dice una estela del pecado, que es el daño que ha producido ese pecado, sabe que con la indulgencia plenaria lo restablece perfectamente y se acaba hasta la pena de ese pecado, hasta cualquiera reminiscencia que haya quedado del pecado, se acaba todo. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia por algunos actos de piedad, en algunos días particulares y en el año jubilar todo el año, permite la indulgencia plenaria, regala la indulgencia plenaria. Es decir, la remisión no solo de la culpa, sino también de la pena que ocurrió por la falta. Yo espero que hasta aquí se entiende. Como no quiero hacer mucho diálogo por Zoom, les pregunto a ustedes, ¿se entendió hasta aquí? Sí. Es un poco enredado, pero se entendió. Yo cometí un pecado, tengo culpa y dejo una pena. Se me borra la culpa con la confesión y la pena queda pendiente hasta que recibo la indulgencia plenaria. ¿Sí? Bien. Raúl. Indulgencia plenaria y penitencia a la confesión. ¿Hay alguna distinción? Totalmente, son dos cosas distintas. Ya. Una cosa es que para que yo me confiese y se me borre la culpa, requiero de 5 pasos, ¿no es cierto? Un examen de conciencia en el cual reviso mi vida para ver de qué voy a pedir perdón. Segundo, asistir a donde el sacerdote y declarar mis pecados. Digo, Padre, me arrepiento de haber robado, mentido, hablado mal de alguien, lo que sea. Tercer paso, que el sacerdote me dé perdón, me fue el segundo paso, que es el arrepentimiento. Después del examen de conciencia tengo que tener un verdadero y sincero arrepentimiento. El tercer paso es la comunicación de mis pecados al sacerdote. El cuarto paso es que el Padre me dé la absolución. Y el quinto paso es cumplir una penitencia, que no tiene relación con la indulgencia plenaria. Son palabras similares, pero es distinto. Y la penitencia va a ser que el Padre me va a pedir algo concreto a realizar en un tiempo breve que me ayude a mí, como a mí, es sentir el peso de lo que realicé y el don que recibí. Eso es una cosa que se llama la penitencia y es parte de la confesión. La indulgencia plenaria es otra cosa. Y es decir, yo que ya he pedido perdón por mis pecados, ya me he confesado, quiero ahora reparar ese daño que produje y entonces se borra toda pena que quedó como reminiscencia del pecado cometido.
¿Ya? Bien. Ahora entonces, ¿cómo se recibe esa indulgencia plenaria? La Iglesia nos pide 4 cosas esenciales. Un acto de devoción, ya voy a explicar a qué se refiere eso. Una confesión sacramental, confesarme, por eso ahí la pregunta que hacían, si alguien no quiere confesarse, no puede recibir ni el perdón de los pecados, ni el perdón, ni la reparación de la pena, o sea, no puede recibir indulgencia plenaria. Entonces, un acto de devoción, que voy a explicar ahora, un acto de confesión, una oración por el sumo pontífice, también lo vamos a explicar, y finalmente, que es lo central y lo más importante, es un verdadero, sincero y profundo anhelo de cambiar de vida, la conversión. 4 condiciones para recibir la indulgencia plenaria. Partamos del último, la conversión, que es lo más importante, de verdad lo digo, es lo más importante. Sin un deseo profundo y verdadero de conversión, no habrá nunca indulgencia plenaria. ¿Cómo obtengo la indulgencia plenaria? Lo primero es que yo tengo que tener en mi interior un deseo grande de cambiar de vida. Ese deseo grande no significa que tengo que irme un mes de retiro para decidirlo. Basta un movimiento del corazón que usted puede tener aquí y ahora. En este momento puede tener ese acto de decir, Señor, qué tonto he sido hasta ahora. ¿Cómo me he alejado de ti? ¿Cómo preferí hablar mal de mi vecino o enojarme con el pariente o no perdonar al otro en vez de tu amor? Me arrepiento, Jesús, estoy súper arrepentido, estoy súper arrepentida. Tengo un deseo grande de cambiar de vida, de convertirme. Si se fijan, eso va bien conectado con la confesión. Pero el primer paso es un deseo de conversión. En mi interior quiero cambiar de vida. Y como les repito, no se trata de una cosa de mucho tiempo. No es que me pase 10 horas para decir, ya, ahora tengo deseo de convertirme. A veces en una prédica, escucho una misa y me quiero convertir. A veces veo una frase del Evangelio y me quiero convertir. O sea, la conversión es un movimiento del corazón hacia Dios. Eso es la conversión. Basta con algo muy sencillo, muy breve, pero que tiene que ser sincero. No es como que, sí, podría ser que cambie de vida. No, no, es un deseo profundo. Yo quiero convertirme, quiero ser otro. Aun cuando sepa que mañana puedo que caiga de nuevo. Pero no quiero volver al pecado. Quiero convertirme, quiero acercarme a Dios. Primera gran condición para la indulgencia plenaria. Segunda condición. Se me pide confesarme. Quiero y requiero confesarme. Voy donde un sacerdote que va a darme la absolución sacramental y por lo tanto, signo de mi conversión, yo le digo que quiero cambiar de vida, que dejo de atrás el pecado y él me va a absolver, me va a liberar, me va a limpiar de mis pecados y se va a romper y acabar toda culpa. Y quedaré libre de culpa, limpio de pecado, perdonado de toda culpa. Perfecto. Primero, un deseo de conversión. Segundo, me confieso. Tercero, se me pide hacer una oración por el Papa, porque él tiene una responsabilidad muy grande, porque es la cabeza de la Iglesia, garante de la unidad, porque es aquella roca sobre la cual Cristo ha fundado la Iglesia, es el sucesor de San Pedro, es el obispo de Roma, y como Papa nosotros queremos rezar por su tarea y por su responsabilidad. Y porque es a través de él que vamos a recibir la gracia jubilar, a través de él que vamos a recibir también toda indulgencia en cualquier época de la vida. Por lo tanto, rezamos por el Papa. Y esa oración por el Papa bastaría que fuera un Padre Nuestro, un Ave María y, por ejemplo, una renovación de la fe con el credo. Todos nosotros sabemos el Padre Nuestro, sabemos la Ave María, sabemos el credo. Rezamos esas 3 oraciones por las intenciones del Santo Padre el Papa. Basta con eso. Conversión, confesión, oración por el Papa. Y lo último en lo que quiero explicar es el signo de piedad, el signo de devoción. Es el acto que hay que realizar. Y ahí, durante el año jubilar, basta la visita a una iglesia jubilar. Durante el año jubilar, voy a visitar una iglesia jubilar como la Catedral de Santiago, como la Parroquia San Vicente de Paul, u otra iglesia jubilar que David nos ha buscado y ya tenemos los datos de cuáles son en Santiago o en cualquier parte del mundo, y por la sola visita a esa iglesia, con mi deseo de conversión, con una confesión, unos pocos días antes, el mismo día, o incluso poquitos días después, unida a la comunión, voy a recibir la indulgencia plenaria con la oración por el Papa. ¿Sí se entendió? Entonces, visito a la iglesia jubilar, me confieso, comulgo, rezo por el Papa y tengo este deseo profundo de conversión y voy a recibir la indulgencia plenaria. Esas son las condiciones para recibir la indulgencia plenaria en un año jubilar. Quiero decir qué pasa con la persona que no puede caminar, por ejemplo, que está postrada en un hospital o que está privada de libertad en una cárcel. Por no poder llegar a la iglesia jubilar, a la Catedral de Santiago o a la iglesia San Vicente de Paul, ¿no va a poder recibir la indulgencia? Sí puede. Todo aquel que esté enfermo
puede unirse espiritualmente a una peregrinación y decir, yo voy en espíritu, voy a peregrinar a la Catedral de Santiago o a la Basílica de San Pedro en Roma. Voy a estar en mi cama de sufriente enfermo o de hospital o en mi celda porque estoy privado de libertad o en alguna condición en la cual no puedo ir, porque objetivamente no puedo ir, estoy en un turno de trabajo que es lejos de cualquier iglesia y objetivamente me es posible ir, la iglesia me regala la posibilidad de desde ahí unirme espiritualmente al jubileo, unirme espiritualmente a alguna iglesia jubilar y hacer como una peregrinación en espíritu. Siempre tengo que convertirme, siempre tengo que buscar la confesión de ser posible lo antes posible, pedir un sacerdote que venga o me confiese, días previos, días posteriores. Siempre tengo que pedir por el Papa alguna oración y siempre tengo que buscar comulgar. Dadas estas condiciones, puedo desde mi casa unirme a la gracia jubilar de la indulgencia plenaria. Hasta ahí la indulgencia plenaria en tiempo de jubileo. Solo brevemente concluyo con esto. ¿Qué dice uno? ¿Qué pasa a los otros 23 años que no hay jubileo, 24 años que no hay jubileo? ¿No puedo recibir gracia? Sí se puede. Hay muchos otros motivos por los cuales la Iglesia da posibilidades de indulgencia plenaria. Por ejemplo, lo que decía Camil recién del año jubilar por los 800 años de la muerte de San Francisco. Y se hace una gracia franciscana, se llama, particularmente jubilar para el cumplimiento de esa fecha. O, miren qué sencillo, basta con rezar un rosario en familia. El rosario rezado en familia o en una comunidad religiosa es ese acto de devoción necesario para la indulgencia plenaria. Una familia que reza un rosario, que busca la conversión sincera, que se confiesa en esos días, está en gracia, que comulga y que reza por el Papa, obtiene la indulgencia plenaria. Un enfermo que reza un rosario en cama, también obtiene indulgencia plenaria. Un rato de adoración eucarística, solo 15 minutos, dice el texto. Miren qué breve, de adoración eucarística ante la presencia de la Eucaristía, sea expuesta o sea en un sagrario cerrado, cada día podría recibir la indulgencia plenaria. Última explicación, último detalle. La indulgencia plenaria se puede recibir solo una vez al día. Porque si no, pudiésemos abusar del tema y también tener personas que pueden ser un poco escrupulosas y decir yo no puedo salir de la iglesia porque quiero recibir una indulgencia plenaria en este minuto y otra en otro minuto y otra en otro minuto y otra en otro minuto y me paso el día en la iglesia para recibir indulgencia plenaria cuando tengo a mi familia votada o a mi trabajo sin realizar o a mi estudio sin cumplir. Entonces no, la iglesia no quiere eso, no propone eso, no promulga eso. Quiere que usted, como un tema especial en un momento particular, pida la conversión, indulgencia plenaria en una vez por día. Se puede recibir una vez por día. La gracia de esa remisión de la pena me la puedo pedir para mí, y todo cristiano, todo ser humano, todo vivo la puede pedir para sí, o para algún ser querido difunto. Murió mi mamá, murieron mis abuelos, y quiero pedirle a Dios que los lleve al cielo si es que estuvieran en el purgatorio. Miren el poder que llegamos a tener. Yo simplemente voy a un templo jubilar con un deseo de conversión, rezo por el Papa, me confieso, comulgo, y tengo la gracia del perdón, de la pena incluso, de mi pariente que está en el purgatorio. Y esto no es un decir, es una realidad y un acto de fe de que almas que están en el purgatorio van al cielo cuando usted ofrece por ellas su indulgencia plenaria. Es un valor enorme, es una fuerza gigante, y que si el mundo lo supiera, pasaríamos yendo a la iglesia jubilar o pasaríamos rezando más indulgencias plenarias por nuestros seres queridos difuntos. Me súper extendí, son las 8:56, les pido disculpas, pero si hubiera alguna pregunta rápida y todavía tienen tiempo, yo sí lo tengo y feliz de responder. Padre, habían preguntado si No. Jesús es un año jubilar. Muy bien. Hay una pregunta aquí, si es que Jesús vivió él mismo un año jubilar. Así como lo entendemos hoy, no. Pero Jesús declara él en su vida el año jubilar. Él toma el texto del profeta y dice, hoy se ha cumplido esta profecía. Cuando el profeta dice, he venido a anunciar un año de gracia, el perdón de los pecados, la liberación de los oprimidos, la salvación de los que están presos, etc. Dice, hoy en la sinagoga de Cafarnaúm se ha cumplido esta profecía. Yo soy el liberador. Yo soy el jubileo en el fondo. Jesucristo es el jubileo. Él quiere compartir la alegría de la salvación con nosotros. Así que, si bien Él no lo vivió al modo que lo entendemos nosotros hoy día, no sabemos si vivió un año jubilar del pueblo de Israel en sus 33 años de vida, no lo sabemos, yo no lo sé al menos, porque los años jubilares eran cada 50 años, no tengo ese antecedente. Puede ser que sí, porque era un judío de la época, puede ser que no haya coincidido con su vida, porque vivió solo 33 años. Y dicen si la comunión
¿tiene que ser en el mismo templo jubilar o puede ser después en otro? No necesariamente, la comunión puede ser en la propia casa si es que está enferma la persona o en otra iglesia si es que va a misa más tarde. O incluso puede pedir la comunión a algún sacerdote o algún ministro de la comunión si es que no puede asistir a misa ese día. O sea, la misa no es condición, sí la comunión. ¿Había otras preguntas aquí Sí, en... Carmen Gloria está con la mano arriba. Eso, si quieres preguntar, Carmen Gloria. Hola, padre Pablo. Hola. Mm. Sí, me acordé de los santuarios, como una acotación, igual que los santuarios a veces ofrecen indulgencia plenaria y ponen el letrero así, reza el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria y obtendrás. He visto eso en algunos santuarios. Así es. Algunas veces, cuando se nombra santuario a alguna iglesia, la iglesia le concede, la iglesia universal le concede una gracia particular, un regalo particular, que es que en ese lugar se obtenga la indulgencia plenaria con el solo hecho de asistir ahí. Hay algunos santuarios, sí. Sí, eso. Altares particulares de Roma, de algunos lugares Mm. donde hay cuerpos de santos, también están indulgenciados, se dice, o sea, como con la Sí, gracia de eso indulgencia. me he Sí. dado cuenta. Gracias por tu pregunta, Carmen Gloria. Mm. Otra pregunta, Camil y alguien más tiene la mano y acá después alguien en la sala. Buenas tardes, padre. Acá pregunta una persona que pertenece al grupo de catequesis adulto si él puede pedirle la indulgencia plenaria, por ejemplo, a su esposo, que está vivo, o a Muy un buena familiar. pregunta. Gracias por la pregunta porque no lo expliqué y era importante. Yo puedo suplicar la indulgencia plenaria para mí o para algún ser querido difunto, no para otro ser querido vivo, porque se supone que todo ser humano vivo tiene la capacidad de convertirse y de pedirle para sí mismo. Entonces yo no puedo, es lo mismo que decía en la pregunta previa, anterior, hace un rato, que decía, si no quiere confesarse, yo no puedo ofrecerla por alguien que está vivo, porque ese que está vivo, si realmente lo quisiera, lo haría él por sí mismo. Entonces, si no lo está haciendo por sí mismo, yo no puedo hacerlo por él. Él tiene la capacidad de hacerlo, él va a hacerlo si es que está realmente deseoso de recibir esta gracia. En cambio, un difunto que está en el purgatorio ya no puede obtener la gracia por sí mismo, la va a obtener a través mío. Entonces yo puedo dar una tremenda, si quieren hablar de un gran acto de caridad, es darle la indulgencia plenaria a un alma del purgatorio. Y se puede hacer con nombre y apellido. Señor, te pido por mi mamá Carmen que murió la indulgencia plenaria y hago los actos de la indulgencia plenaria. O le puedo decir, Señor, por algún alma que tú se la quieras dar del purgatorio, por el alma más necesitada del purgatorio, o puedo decir por el alma de mi familia más necesitada, o puedo decir por el alma de mi patria más necesitada, el alma de un sacerdote o el alma de una mamá, lo que usted quiera. Y el Señor sabrá, la Virgen particularmente, asignársela al alma que usted se lo está pidiendo. ¿Había otra pregunta aquí en la sala, la señora? ¿Cada cuánto tiempo es lo ideal confesarse? Hay una pregunta bien interesante, pastoral, que ¿a cuánto tiempo es ideal confesarse? La iglesia dice que es obligatorio confesarse para la persona con uso de razón, bautizada con uso de razón, que tenga conciencia de pecado grave. Miren lo que dije, lo repito. La iglesia nos enseña que la obligación de la confesión, del sacramento de la confesión, es para una persona con uso de razón, o sea, mayor de 7 años habitualmente, que sea bautizada, porque si no, no podría confesarse, y que tenga conciencia en su interior de haber cometido un pecado grave. Esa es la obligación, ahí nos quedamos con la norma. Ahora, aquí frente al padre Raúl, con el padre José en el chat, entiendo que está el padre Tibó también por ahí, me animo a decir lo siguiente. Para alguien que anhela la santidad y que busca una vida más unida a Dios, encuentra en la confesión una herramienta preciosa. Es un sacramento riquísimo. Entonces, el mínimo es ese, de la obligación, pero la invitación es siempre a más. Podemos confesarnos más habitualmente, porque además cometemos faltas más habitualmente. Puede que no tenga conciencia de un pecado grave, pero sí tengo conciencia de haber cometido faltas menores. De repente no cumplí con una tarea que tenía, dije una mentira así liviana la pasada, siempre es mentira y estoy ofendiendo a Dios con ello. Soy muy de mal carácter, muy enojón. He consentido en pensamientos que no son queridos por Dios, en conversaciones que no llevan a nada. Malgasto mi tiempo o mi dinero, no lo sé. En la vida habitual también vamos cometiendo faltas. Pasamos a llevar a la gente un poco a propósito. Teniendo esos pecados veniales que se llaman o leves, es conveniente de cuando en cuando confesarse. Ahora, una medida exacta es bueno que la converse usted directamente con un sacerdote, porque habrá personas
que en un cierto momento de la vida le es conveniente confesarse mensualmente, por ejemplo, o incluso más habitualmente incluso. Va a depender de la persona, va a depender de la situación, va a depender de su realidad espiritual, pastoral, de la accesibilidad que tenga al sacerdote también. Si toda la población católica del mundo se confesara mensualmente, sería una maravilla, pero faltarían sacerdotes. No, me equivoqué. Sobrarían sacerdotes porque habría más sacerdotes. Pero bueno, me refiero, es técnicamente imposible, pero sí yo promuevo que se confiesen, nos confesemos todos más seguido. Yo me confieso, trato de hacerlo muy seguido y me hace mucho bien y lo agradezco desde que lo hago más seguido porque he crecido en la unión con el Señor, creo. Él me llena de bendiciones. O sea, la gracia del sacramento de la confesión es gigantesca. Es gigantesca, es muy potente, muy potente. Pongo solo un ejemplo para que lo tengamos presente. Para una persona que está viviendo un ataque del demonio, es más fuerte una confesión que el acto mismo del exorcismo, que el ritual del exorcismo. O sea, el demonio huye de la persona que está en gracia, nos teme cuando estamos en unión con Dios. Y esa unión viene por los sacramentos, particularmente la confesión y la comunión. ¿Hay otra pregunta? ¿Hay una en la pantalla? Hay varias. Sí, por acá una pregunta que Camilo, un hace segundo una... que vamos a leer unos del chat. Después te vamos a dar la palabra nuevamente. Un segundito solo. Sí, pidieron si podía explicar una vez más la indulgencia de los difuntos y también si podría abordar el tema de cómo se hace con los postrados. Eso. Perfecto. La indulgencia es para mi persona, cada uno de nosotros la puede hacer por sí mismo, pidiendo esa gracia, es un regalo que pedimos a Dios, no es una exigencia, no es una compra, no es un regalo que suplicamos, pero que la iglesia nos otorga. Y, o por bien por mí, por cada uno de nosotros, o bien por un ser querido difunto, ya sea con nombre y apellido, esta persona que falleció, te pido por ella, o ya sea por el alma que yo le quiera ofrecer al Señor. Señor, el alma más necesitada del purgatorio. El alma de mi familia más necesitada del purgatorio. El alma de una mamá más necesitada del purgatorio. Yo a veces lo he hecho por el alma de un sacerdote que esté bien necesitado en el purgatorio. Y esa alma, creemos en la fe, al recibir la indulgencia plenaria, con la gracia y voluntad de Dios, va a ir al cielo en ese momento. Imagínense la alegría, imagínense el acto de caridad que estamos haciendo. Es muy, muy grande, es muy, muy grande. Es un acto de caridad porque esa alma en el purgatorio no puede obtener esa gracia por sí misma. Y nosotros sí se la podemos conceder. La podemos ayudar a obtenerla, mejor dicho, más que concederla. Eso. Preguntan que si es una sola vez, o sea, si tienen más difuntos, tienen que hacerlo Una sola vez al día se puede pedir una indulgencia por plenaria una persona. y puedo pedirla por una persona todas las veces que quiera. Hay un poquito como de falta de fe de seguirla pidiendo, porque si yo ya la pedí por mi mamá una vez y la pedí por mi mamá otra vez, debiera estar tranquilo en la fe de que ya se la entregué a Dios. Pero es normal y es comprensible que alguien como un hijo o un esposo o una mamá quiera pedir por su ser querido difunto una indulgencia plenaria más repetidamente. No porque va a obtenerla más veces, sino porque somos humanos y lo hacemos así, pero o sea, yo diría, es razonable y comprensible que usted el día que recuerda a su mamá en el aniversario de muerte, recuerde con una misa que pida por ella y en esa misma misa puede hacer un acto de devoción y pedir una indulgencia plenaria. Pero estrictamente no es necesario más que una sola vez pedirla. ¿Más preguntas acá? Ariel. ¿Ariel? No, Camilo. Sí, que, bueno, hay un error ahí, pero la misma pregunta. O sea, la pregunta es la siguiente. ¿Una persona tiene que tener todos sus sacramentos de iniciación cristiana para recibir la indulgencia? ¿O quizás no tiene ninguno y quiere pedirle la indulgencia plenaria en estos momentos? Muy buena pregunta. Gracias, Ariel. Te lo explico. Para poder cumplir con las condiciones, va a tener que confesarse y va a tener que comulgar. Por lo tanto, si tiene que confesarse y tiene que comulgar, va a tener que haber hecho su primera comunión y va a tener que haber sido bautizada. O sea, de inmediato nos damos cuenta que la gracia que la iglesia regala de indulgencia plenaria es para sus miembros, que son los que están bautizados y han hecho su primera comunión. Entonces sí se requieren esos dos sacramentos. ¿Puede hacerla alguien que no haya sido confirmado? Sí, puede pedirla. ¿Alguien que no haya sido casado? Puede pedirla. ¿Alguien que no tiene el sacramento en orden? Puede pedirla. ¿Alguien que no ha recibido la unción de los enfermos? Puede pedirla. Necesita sí el bautismo y la primera comunión, porque va a requerir confesarse, y para confesarse es necesario el bautismo, y va a requerir comulgar, y para comulgar hay que haber hecho la primera comunión. Padre, vamos a dejar un link donde están los templos. Igual si quiere... Podemos nombrarlos.
¿Sí se ve? ¿Sí se oye? ¿Si me ponen así el dedo para acordarme? Sí. ¿Me están Sí, oyendo? ahora sí está bien. Gracias, perdón, que se cortó por un Sí, momentito. del inicio, padre, porque... Sí, entonces tenemos las iglesias que en Santiago son templos jubilares. La Catedral de Santiago en la Plaza de Armas, la Parroquia Nuestra Señora del Rosario en la Comuna de Las Condes, la Parroquia Inmaculada Concepción de Colina, que está en el centro de la ciudad de Colina, de la Comuna de Colina, el Santuario María Santísima de la Fundación Las Rosas, que está ahí en Vivaceta, ¿es? Rivera. En Rivera, en el Sí, barrio con Vivaceta, en el centro. El Santuario Nacional Nuestra Señora del Carmen de Maipú, el templo votivo que conocemos de Maipú, también es templo jubilar. La Basílica de Lourdes, ahí en la comuna de Quinta Normal, donde está la Gruta de Lourdes. El Santuario San Alberto Hurtado, donde está la tumba del Padre Hurtado, también es templo jubilar. La Parroquia San Vicente de Paul, aquí a pocas cuadras de nosotros, en nuestra zona. Me está recordando el Padre Raúl, nuestro decano, que los martes y jueves hay confesiones por la mañana y por la tarde en San Vicente de Paul. Entonces facilita la obtención de la indulgencia plenaria. La Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes en Puente Alto, también no muy lejos de nosotros. La Capilla Madre Admirable en la Parroquia Pietro Bonilli, también de Puente Alto, zona del Maipo. Ellos tienen un privilegio, ahí tienen dos. Y la Parroquia del Santuario Inmaculada Concepción de la Avenida Santa Rosa, en el paradero 25, que queda con Américo Vespucio. Santa Rosa con Vespucio. Esos son los templos jubilares. ¿Hay una última pregunta por acá? Ah, sí, perdón. Diga. Estaba muy concentrada. Mire, yo visito el templo jubilar San Vicente de Paul. ¿Ya? Yo he ido en diferentes horarios, a veces el día domingo, yo soy de la sede, Santa Cruz de Mayo. Voy, bueno, el día domingo, a veces voy a la misa de las 7, la misa de 12, pero muy poco porque hay muy poca... ahora yo me interioricé bien con respecto al tema, pero ¿qué pasa con los fieles que van ahí? Porque hay fieles que pasan el templo, pero perdona la expresión, no saben qué es lo que, dónde está. Claro. Está haciendo una muy buena pregunta, Sí, disculpe, Bernardita, ¿no es cierto? disculpe, sí, disculpe. Y lo otro, ¿cierto? Bueno, con respecto a lo mismo, ay, se me fue. Antes que me olvide. Si se acuerda, me dice. Estamos aquí, no hay problema, si no hay apuro. ¿Cómo llegar a las personas al diálogo, como lo que estamos haciendo ahora? ¿Cómo llegar? Porque en ningún horario de misa se habla del año jubilar. Muy bien. Es responsabilidad en gran parte de nosotros como pastores y sacerdotes promover la invitación a esa peregrinación jubilar. Yo quiero felicitar, de verdad me alegro y quiero copiar al Padre Raúl y a la comunidad de Santa Cruz de Mayo que hizo una linda peregrinación. Nosotros como parroquia también debiéramos hacerlo, lo vamos a conversar en el próximo consejo, uno de los puntos de nuestro consejo pastoral. Pero es una gran responsabilidad de los pastores que podamos explicar esto. Esta charla tiene ese afán, que podamos justamente dar a conocer el año jubilar y las condiciones para la indulgencia plenaria. Pero también es algo que podremos ir haciendo más extensivo a través de este video, que ojalá lo podamos repartir más adelante. Quizás podamos hacer algunos extractos más simples. También a través de las catequesis, de las distintas actividades de la parroquia, las distintas pastorales, poder ir enseñando un poquito qué es el año jubilar, qué es la indulgencia plenaria, cómo se puede obtener, etcétera. ¿Qué es una peregrinación, etcétera? Pablo, una pregunta de los... puede pasar que una persona diga, peco, me confieso, o sea, como caer, pensar que por pecar más puedo confesarme más y recibir más indulgencia plenaria, como hablar tal vez de los vicios. No, y bien. también como me tengo que confesar todos los días para poder recibir indulgencia plenaria. No, ¿Cómo podría ser no. eso de recibir Buen indulgencia punto. plenaria? Voy a partir por lo segundo. El Padre Raúl me pregunta, ¿es una confesión por una indulgencia plenaria? No. O sea, yo me confieso hoy, lunes, y hoy voy a un templo jubilar, hago las acciones que acabamos de hablar, es decir, oración por el Papa, comunión, me confesé, un deseo grande de conversión y voy al templo jubilar y recibí la indulgencia plenaria, por mí, por ejemplo. Pero mañana voy a hacer los mismos actos sin confesarme. Ya no requiero confesarme, estoy en gracia de Dios. La confesión es unos días antes también, puede ser también unos días antes. Por lo tanto, mañana voy de nuevo al templo jubilar. O el miércoles, que es feriado, me resulta. O voy el jueves y el viernes. Y puedo obtener el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, 6, 7 indulgencias plenarias. Para mí, para un ser querido difunto, para otro ser querido difunto, para el alma que Dios la quiera regalar. Y estoy haciendo un gran bien a la iglesia, estoy trayendo una gran alegría al cielo. Pero no requiero confesarme cada día. Ya me confesé una vez y puedo celebrar todos estos momentos de indulgencia plenaria.
Entonces, si es necesario comulgar cada día, si es necesario rezar cada vez por el Papa, que brevemente, un Padre Nuestro, una Ave María, un credo, si es necesario ir al templo jubilar, o hacer alguno de los otros actos de piedad que están siempre, que dijimos, rosario en familia, 15 minutos de adoración, etc. Ahora, todo esto, nunca entremos en como el mercantilismo espiritual con Dios. No es una mecánica exterior, es un acto de amor. Todo se juega en el amor. Entonces decía el padre Raúl, algo que yo entiendo que la pregunta está para que no caigamos en ese error, pero que obviamente es bastante, ¿cómo ocupar la expresión? Es muy mercantilista, que es decir, si me confieso, entonces puedo intervenir en la urgencia, y para confesarme mejor peco antes. Gravísimo error, no entendió nada. O sea, a la persona que llegara a pensar así ha hecho de la fe un mercado, un cambio de negocio con Dios. No es así. Yo amo a Dios y no quiero pecar nunca. Ojalá que nunca peque. Pero objetivamente soy humano y en esta tierra voy cayendo y me voy equivocando. Tratamos de que cada vez menos. Esa es la lucha del combate espiritual. Pero puedo confesarme. Y puedo confesarme incluso de pecados muy leves. Entonces, uno en algún lugar de la tierra se podría imaginar que las personas muy santas, pienso en monjitas contemplativas, o mamás que son súper santas, o papás que son súper sacrificados, llegan a la confesión con muy poquitos pecados, o pecados de materia muy leve, pero igual tan deseosos de arrepentirse, convertirse y pedir la indulgencia. Muy bien. Entonces, recordemos que el centro está en el amor, no en cumplir una norma exterior, sino en el amor. ¿Algo más? Padre, después de que pasen esos 8 días, ¿hay que volver a confesarse? Habría que confesarse en 15 días, o sea, Entonces, cada 15 para días. si usted quiere completar todos los días del año con indulgencia, pero es un poquito mucho, creo yo. Pero está bien, si usted quisiera, tendría que hacerlo así. Yo voy seguido a San Vicente de Paul, pero cada Yo le diría lo 15 días. siguiente, si usted está en gracia de Dios y se confiesa habitualmente, puede pedir la indulgencia cada día, si es que va todos los días en el templo, o si todos los días hace un acto de piedad como los que hemos dicho. Dejémoslo aquí porque es tarde, ¿cierto? 9:15, ya nos extendimos, no queremos dejarlo muy cansado. Sí les propongo que hagamos una oración bonita para terminar a nuestra Madre la Virgen, de la que hablé muy poquito y la que quisiera siempre hablar, porque ella es esta Madre del jubileo, ella es la Reina del jubileo, ella es la Virgen María que nos trajo la alegría, el júbilo que es Cristo Jesús al mundo. Tenemos su imagen aquí detrás, así que le vamos a pedir a ella que nos acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor Es contigo, y bendita tú eres entre entre todas todas las las mujeres, mujeres, y bendito eres bendito es el fruto tu de tu vientre vientre, Jesús. Santa Jesús. María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros los pecadores, pecadores, ahora y en la hora de ahora nuestra en nuestra muerte. muerte. Amén. Virgen Santa, Amén. somos tus hijos, te amamos con todo el corazón, queremos ser cada día más unidos a Jesús, recibir con más fuerza el Espíritu Santo que ya llegará en Pentecostés, amar con más decisión al Padre, queremos ser santos, de verdad ir al cielo, queremos llevar tu palabra a muchos más, queremos ser como tú. Amar a todos, perdonar a todos, servir a todos. Ayúdanos, Virgen María, a seguir tus pasos, a seguir tu camino. Le pedimos al Padre Raúl, nuestro decano, que nos dé la bendición final. Lo va a dar acá por el computador de David, ahí que estamos al ladito. Gracias. Recibamos con fe esta bendición que el Padre Raúl otorga a todos los que estamos aquí y a los que verán este video más adelante. Padre, Padre bueno, te pido que bendigas abundantemente a cada uno de los asistentes a esta formación que nos dio el Padre Pablo. Bendícelo a él. Bendice a nuestras comunidades, María, Madre de la Iglesia, Santa Margarita de Escocia, Divino Redentor, Santa Cruz de Mayo. Bendice a las personas que están presentes aquí. Te pido que bendigas a los enfermos, a los privados de libertad. Suscita en nosotros ese deseo de conversión profunda para ser ejemplo para los demás, un Cristo para los demás. Ayúdanos a convertir el corazón para recibir tu gracia que nos transforma. Bendícenos, haznos audaces de la evangelización en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Dios los bendiga a cada uno. Gracias a todos, a David, que estuvo a cargo del Zoom, al padre José y a la comunidad que hicieron el flyer de invitación, a Manuel Órdenes de la Vicaría, que nos ayudó con conseguir el Zoom. Dios los bendiga a todos, que tengan una excelente noche y un bendecido martes. Mucha paz. Amén. Chao. Gracias, Padre. Amén. Muchas Gracias por todo. Gracias. Muchas Gracias, gracias. padres. Buenas noches.